Bienvenidos una vez más a este canal de Programa Voluntad, donde buscamos el desarrollo del ser, conocer nuestro espíritu y cómo éste está conectado con todo el universo, con toda la creación. En este momento estamos muy felices de anunciarles que vamos a comenzar a adentrarnos en esa sabiduría ancestral de estos pueblos originarios que conformaron las tierras de Chile, en donde el equipo de Programa Voluntad se encuentra en este momento. Para ello tenemos un invitado muy especial que el día de hoy nos estará acompañando, Richard Garay Quintramán. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias, Luis. Mari Pupeñi, Mari Pulamuen. Encantado de estar acá en este programa, compartiendo este conocimiento, con todos ustedes, contigo, Luis, y agradecer, esta invitación de poder entregar esta parte de este conocimiento que se ha manifestado acá y que se ha mantenido durante mucho tiempo en estos territorios, no solamente acá en Chile, también en Argentina. Gracias, hermano, porque ciertamente así podemos comprender que el conocimiento es universal, que el conocimiento no ha sido entregado solamente a unos cuantos, sino que ha sido dejado a lo largo del tiempo por muchas partes del planeta. Y el día de hoy, con nuestro hermano mapuche, podemos entonces hacer una pregunta para comenzar lo que es a interpretar el símbolo que nos llama el día de hoy. Richard Garay Quintramán. ¿Qué significa Quintramán, hermano? Bueno, para comenzar, como dices tú, me gustaría hacer como esa aclaración. La lengua mapuche, el mapudungún o chezungún, que también se puede conocer de esa forma, es un lenguaje interpretativo. Es un lenguaje interpretativo, ¿por qué? Porque no es literal. Entonces, vamos a ir viendo un poquito, al menos dentro de lo que he logrado personalmente ir comprendiendo, porque desde muy pequeño me vi como en la necesidad de poder ir viendo muchas cosas, muchos símbolos, muchas cosas que a uno le suceden. Y puntualmente, yendo a lo que es mi apellido, de mi descendencia materna, de mi abuela, de mi madre, Quintramán viene de Quintral, la primera parte de mi apellido, que en algún momento fue nombre de alguno de mis ancestros, porque los apellidos fueron traídos acá por los españoles. Quintral es una planta que crece en los árboles. Es una planta que vive ahí en el árbol y que coexisten las dos dentro del mismo espacio. Ahora, esa planta, si ustedes la investigan, pueden ver que tiene muchas propiedades medicinales hoy en día. Pero el significado más bien al que yo lo he logrado comprender es que uno, cuando ve un quintral en un árbol, se parece a un nido. Es como un nido. Tiene la misma forma de un nido. Y de unas flores muy pintorescas. Color rojizo, medio naranjo. La otra parte de mi apellido, Man, viene de Manque, del cóndor. El cóndor que habita toda esta cordillera, desde Venezuela hasta el sur de Chile y Argentina. El cóndor que es un símbolo, no solamente de los mapuches, sino que es el símbolo de ese conocimiento dorado, que se ha mantenido durante todo este tiempo, generación en generación, además dentro nuestro, porque el conocimiento ha llegado y ha sido traído acá desde las estrellas, pero a nosotros ha ido pasando de generación en generación, y también a través nuestro, a través de nuestra sangre, a través de nuestras células, de esa memoria celular. Entonces, el significado que yo le siento a mi apellido, puntualmente, es ese nido de cóndores. Es ese nido de cóndores donde todos tenemos que ir sintiendo ese conocimiento dorado, comprendiendo todo este conocimiento que ha llegado hasta acá, ir despertando a muchas de las realidades que ocurren y que en este mundo se manifiestan como verdades, pero que en realidad muchas de ellas son solo mentiras. Qué alegría entonces poder, Richard, entender esa interpretación del símbolo que está cifrada y ahora comienza a descifrarse con esa inteligencia de los cóndores. Y para poder entonces
formar unas buenas bases dentro de lo que va a ser esta conversación, hermano, ¿qué podrías compartir con nosotros sobre el significado de mapuche? Mapuche. Bueno, para comenzar, compartirles qué es lo que el mapuche entiende por mapuche. Dentro de la cosmovisión mapuche, si uno habla con personas que manejan este conocimiento, ellos nos van a decir que mapu es tierra y que che es gente. Estamos hablando de la gente de la tierra. Por otro lado, dentro de la cosmovisión mapuche, se habla también de que nosotros habitamos en un espacio en el cual está dividido puntualmente por 3 espacios más grandes. Uno, en este lugar en el que estamos habitados en estos momentos nosotros físicamente, que es el Nagmapu. Otro espacio que es el que está bajo la tierra, que es el Minche Mapu. Y tenemos otro espacio más, que es el Wenu Mapu. Entonces, como estábamos hablando de 3 espacios, en realidad no estamos hablando de la tierra como tal, de esta tierra que está bajo nuestros pies, de la que en el campo se ara para poder sembrar la semilla y cosechar las hortalizas. Esa tierra sí existe y se llama Tue. Ahora, cuando hablamos de Mapu, estamos hablando de un espacio, pero no un espacio físico, si bien es físico, estamos hablando de todo el universo. Entonces, como estamos hablando de todo el universo, y estamos hablando de que che es gente, o persona, o ser, estamos hablando de estos seres que somos todos nosotros, porque no solamente tenemos que tener un apellido mapuche para sentir esta fuerza mapuche. Estamos hablando de los seres universales que somos como habitantes de esta tierra, de este universo, de toda esta creación que se nos entregó. Es algo supremamente poderoso, comprender al hombre universal, comprender ese origen estelar. Para eso entonces vamos a revisar distintas documentaciones, distintos documentos donde vamos a poder ir aclarando este saber. Para ello vamos hoy a comenzar con el profeta también Benjamín Solari Parravicini, donde él dejó un mensaje muy importante para este tiempo final. Voy a proceder a leerlo porque dice que es un mensaje en la prueba. Tierras que serán promesa del mañana. Argentina, que será granero del mundo. Brasil, brazo de caridad y amor al prójimo. Y aquí es donde me quiero detener. Chile, cultura en elevación. Y es el momento en donde debemos hacer presencia a este mensaje para este tiempo final. Debemos comenzar a elevar esa cultura. Y para poder elevar la cultura, primero debemos conocer los orígenes de ella. Luego habla de que en Uruguay habrá una política nueva. Y para finalizar, América del Sur será el crisol de paz. Todo esto entonces vamos a comenzar a adentrarnos en ese origen universal, tomando como base la cosmovisión mapuche. Para eso tenemos un video donde vamos a comprender ese origen universal. Kuifi ketaim puche, fei pique igun, tachiwen, amma puche kupai, kalfupule, welu recalfuno, kapulu, wef kelu polma pupule. Fei mapumu, he que la fui, kalfu wenu mapu rekelu. Fei pigun, ti kalfu mulei kifu tain piu kemeu. Feita tia meu, pichi rupelu, tufachi monyen meu. Ulkunulu kulun amulu lafkemma pupule. Kamu tumulu, wampu felan, ni kejudal, ni rumen, chi kuyen leufu. Fenge chi, ni akujal, chupamulal, waifuf. Kalfu wapicheum, ni mulen, puam, Kuifique Cheyenne. Bueno, este video que pudimos ver forma parte de ese Nutran Huente Huenumapu Meu. ¿Qué es el Nutran Huente Huenumapu Meu? Dirán ustedes. Nutran, bueno, habla de un relato. Huente Huenumapu habla de un lugar allá arriba, pero muy arriba, más allá de donde incluso
la imaginación nos puede decir que está ahí arriba. O sea, estamos hablando de ese infinito. Y Meus habla de una pertenencia. Entonces estamos hablando de ese relato que a todos nos pertenece, no solamente a mí. Yo claro, en estos momentos estoy compartiendo con ustedes este relato que claro, que para muchas personas puede ser quizás solamente un cuento, porque hay mucha gente que lo considera así, pero en realidad detrás de todo este Nutrán existe una sabiduría, existe una inteligencia, existe algo que nos hace sentir de que, como bien dice este relato, venimos de allá, del infinito. Como lo menciona en alguna parte la profecía que se le fue entregada al hombre desde las estrellas en los años 70, porque estamos hechos con partes y partículas del infinito y las estrellas, pero no lo sabemos porque estamos dormidos. Pero hoy en día estamos recobrando este conocimiento, estamos recuperando toda esta sabiduría y nos estamos reconociendo como hombres universales, porque eso es lo que vimos recién en el entendimiento de qué es ser mapuche. Fue algo que se nos ocultó por mucho tiempo, de que nos hicieron sentir de que éramos ese hombre de barro, ese hombre de tierra, pero en realidad no es así. Y acá, en este video puntualmente nos muestra de que nuestro origen es universal, de que ese azul del cual se habla y de que es la frecuencia más alta de la luz, está contenida dentro nuestro. Si hablamos dentro de lo que es la vibración, si hablamos dentro de lo que nos constituye a nosotros como seres, estamos hablando de eso, de nuestro espíritu, estamos hablando de nuestro ser, estamos hablando de todo aquello original de la creación que está contenido dentro nuestro. Estamos hablando también del verbo. Estamos hablando de todo eso que es parte de la creación original de nosotros. Claro, entonces ahí ya se sale de cualquier razonamiento terrestre, se sale de cualquier filosofía o cultura mundana que pudimos haber concebido desde nuestra niñez. Y para ello entonces, entrando en esa dimensión universal y que el conocimiento es universal y es perenne, que ha sido entregado a lo largo del tiempo, vamos a revisar un conocimiento también ancestral, en este caso de la cosmovisión andina, de unos pueblos originarios del Tahuantinsuyo. Podríamos hablar que son los que mantuvieron la sabiduría original de los pueblos incas. Ellos habitaron a una altura de 4.200 metros por 500 años, alejados de todas esas guerras para conservar esa sabiduría que hoy también Richard está compartiendo con nosotros. Ellos son los Queros y vamos a ver qué tienen que decir a la humanidad. Durante la celebración de la fiesta anual del regreso de las Pléyades, las personas ahí reunidas se quedaron asombradas al ver aparecer a los Queros vestidos con el emblema inca del sol, anunciando que el tiempo de las profecías había llegado. Os hemos estado esperando durante 500 años. La antigua profecía menciona que este es el momento del gran encuentro, llamado Mastai, y es tiempo de la integración de los pueblos de los 4 puntos cardinales. Ellos también nos dicen que el amor y la compasión serán las fuerzas que guíen la unión de los pueblos. Los nuevos guardianes de la tierra vendrán de Occidente, y aquellos que han causado un mayor impacto en la Madre Tierra ahora tienen la responsabilidad de rehacer la relación con ella, después de rehacerse a sí mismos. Con esto las profecías son alentadoras, se refieren al final de un tiempo tal como lo hemos conocido hasta ahora. Es el fin de un modo de pensar, un modo de ser, una forma de relacionarse con la naturaleza y entre los seres. Los incas esperan el emerger de una nueva era dorada, aunque también mencionan cambios tumultuosos en la tierra y en la psique de las personas para redefinir las relaciones y la espiritualidad. El gran cambio ya ha empezado y trae la promesa de un nuevo ser humano. El caos y la confusión durarán 4 años. Comprendiendo esas palabras que contienen una sabiduría universal, hablan de que estamos en el tiempo de la profecía,
en el tiempo que se cumplen las profecías, y por eso deben alegrarse, porque las profecías traen esa esperanza para la humanidad. Las profecías traen ese saber que ellos hablan de la era del corazón. La era del corazón donde esa humanidad va a desarrollar el nuevo ser. Y ese nuevo ser es el mismo que habla Benjamín Solari Parravicini en esta psicografía cuando dice que la creación del ser fue ayer y hoy llega el nuevo ser. Richard, ¿qué podrías compartir dentro de lo que es la cosmovisión mapuche, la relación que tienen esa sabiduría con esta que hablan los quero? Bueno, la relación que tienen en su sabiduría y en este esperado tiempo en el que se cumplen las profecías, tiene mucho que ver. En realidad, dentro de la cosmovisión mapuche, todos estos relatos, todas estas profecías en el fondo, nos indican que en este tiempo se van a manifestar, si bien muchas cosas catastróficas, pero también nos trae igual esa esperanza, como tú mencionabas, de ese nuevo ser, de ese nuevo pensamiento, y que queda de manifiesto en algunos relatos, no solamente de acá de Chile, porque dentro de lo que es el Wallmapu, que es todo el territorio mapuche, tenemos que considerar que antiguamente no existían los países. Entonces lo que es Argentina, lo que es Chile, todo eso constituía solamente un solo territorio, un territorio del Wallmapu, donde habitaban los mapuches. Si bien en estos momentos estamos acá en el Picunmapu, o las tierras del norte, quiero compartir con ustedes un relato del Pueblo Mapu, de allá del otro lado de la cordillera, puntualmente de la provincia de Neuquén. Este relato se llama El nuevo ciclo que anuncia la luna, y fue traído hasta este tiempo a través de la oralidad, porque es así como ha llegado todo este conocimiento hasta nuestros tiempos, a través de lo que nos comentaban nuestros abuelos, en el Cutralhue, ahí en el fogón, donde nosotros compartíamos con nuestros abuelos, con nuestros antepasados. Y dice este relato: hemos entrado en un nuevo ciclo de vida humana y natural de la Tierra. Comienza un desequilibrio basado en la angustia, el dolor y la muerte. No había hambre aquí en nuestra Tierra Santa, pero ahora sí la hay. Entonces nos está hablando de unos acontecimientos que, si bien en estos momentos se manifiestan, llegará el momento en que se van a manifestar de manera más agresiva, si lo pudiéramos decir así. De que mucho de lo que vemos hoy en día, de las injusticias, de todos los acontecimientos que vemos en las calles, en las ciudades, a la gente manifestándose, todo aquello, se puede decir, estaba escrito desde antes, en las profecías. También este relato nos habla, dice: pronto estallará una contienda donde habrá muchos muertos, y luego vendrá Él y estará caminando entre nosotros. Entonces nos está hablando de esa contienda que va a suceder y que está siendo anunciada desde hace mucho tiempo, esta tercera guerra mundial, que para nosotros acá, como habitantes de este continente, de este continente de América del Sur, la verdad es que tenemos, se podría decir, la bondad del Creador de que de acá no se va a manifestar de manera tan fuerte. Sí, obviamente en Europa, en el Norteamérica, en Asia, esa tercera guerra mundial, la verdad es que va a provocar estragos. Y también nos habla de esa segunda venida, nos habla del Cristo en su segunda venida, que ha sido anunciada por muchas religiones, pero en realidad tenemos que comprender de que, si bien lo estamos manifestando en estos momentos, no lo hacemos con ninguna intención religiosa, más bien una intención de entregarles esta información, este conocimiento, y de ver y de comprender de que lo que está escrito en la Biblia, en los libros apócrifos, en todas las profecías, en realidad fue información que se nos entregó a nosotros como humanidad para que comprendiéramos los acontecimientos que iban a suceder, y que llegado el momento tomáramos la profecía y ese fuera nuestro mapa de navegación, para que nosotros supiéramos qué es lo que tenemos que hacer en el momento en que lo que tengamos que hacer.
Y continúa diciendo también este relato, dice, pero la ceguera está instalada en tus ojos y la ambición se ha apoderado de ti, que no lo reconocerás, porque hace tiempo no hablas con él. Entonces acá nos habla de esa ceguera en la que se encuentra inmerso toda la humanidad y en la que estuvimos nosotros inmersos también, porque tenemos que reconocer que todos nosotros fuimos engañados por esa otra fuerza, por así como lo manifiesta el Apocalipsis 12, por ese dragón que cayó acá y que engañó al mundo entero. Y dentro de ese engaño, bueno, nosotros estuvimos quizás mucho tiempo sumidos en ese engaño. Y así se encuentra la gente, en esa ceguera, en no querer ver la verdad, en no querer comprender de que todo esto que está sucediendo en realidad es en desmedro de la humanidad, en desmedro de su propio ser. Y solo unos pocos, los que escuchen ese llamado, van a ser quienes logren pasar estos momentos de afligimiento, se puede decir. Y en esta profecía también nos habla de aquellos. Dice, muchos fueron elegidos para predecir y trabajar, obedezcan su mandato divino. Entonces nos está hablando, nos está haciendo un llamado incluso, de que tenemos que hacer algo nosotros. Acá no nos podemos quedar de brazos cruzados pensando en que todo lo que sucede, bueno, por algo pasará. En realidad no es así. En realidad tenemos que ver de que ese engaño está sucediendo, sí, y mucha gente se está dejando llevar por el engaño, pero nosotros podemos lograr ver de que tras todo ese engaño existe siempre una gran verdad, y esa verdad es la que estamos acá comprendiendo y que estamos investigando, y es necesario que ustedes también lo hagan, es necesario que ustedes igual hagan esa investigación, y que no se le queden solamente en esa creencia, en creerle a los medios de comunicación, porque ellos están detrás de toda esta farsa. Muchas gracias, Richard, por esa poderosa claridad que nos entregas, porque así ustedes, muchachos, que nos están viendo y que sienten esta verdad en su corazón, se pueden dar cuenta de que el conocimiento está ínfimamente relacionado. Y así lo podemos ver como este relato que nos hizo nuestro hermano Richard está conectado con lo que habla Apocalipsis 7, y ya comprendiendo que no lo hacemos con una intención religiosa, sino desde un punto científico espiritual, podemos ver lo que Juan en la isla de Patmos hace 2000 años atrás relató en ese libro, cuando vio a un ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo. Y acá dentro del canal de Programa Voluntad, y en base a muchas investigaciones que hemos realizado, hemos podido comprender de que ese ángel es Miguel, Miguel del Sol, pero que con él vienen 144.000 que están sellados con ese sello del Dios vivo. Pero para poder entonces entrar en más detalle, Richard, ¿cómo podemos nosotros comprenderlo desde la cosmovisión mapuche, este mismo relato del Apocalipsis 7? Bueno, hay un relato que es de la zona de donde vengo yo, puntualmente de lo que es la Futa Huillimapu, que son las grandes tierras del sur. En ese lugar, bueno, en las costas, aproximadamente a 70 kilómetros de Osorno, hay una localidad que se llama Pucatrihue. En ese lugar se relata acontecimientos que sucedieron hace mucho tiempo, pero que también van a volver a suceder, porque dentro de lo que es la cosmovisión y de lo que es la historia mapuche, en realidad el mapuche no ve la historia como lineal, sino que es espiralado. Muchos de los acontecimientos que suceden van a volver a suceder. Y es así como este relato nos habla de que en aquel entonces, cuando llegaron los Wincas, porque es así como ellos denominaron a los españoles. Pero aquí hay que hacer una salvedad, porque cuando hablamos de Wincas en estos días, muchos mapuches le llaman Winca a alguien que no es de este lugar, a alguien que es extranjero. Pero tenemos que comprender que en su momento, cuando llegaron los españoles, en realidad, si bien tenían la nacionalidad española, ellos eran parte de esos judíos sefarditas que fueron expulsados de España. Entonces estamos hablando de que los que llegaron acá eran puntualmente pertenecientes a ese pueblo judío. Y que además fueron aquellos que, como menciona el Apocalipsis 12, haciendo referencia nuevamente,
son parte de esa gran organización que es el Dragón y que ellos se han encargado de engañar al mundo entero. No en estos momentos, sino desde hace mucho tiempo atrás vienen haciendo eso. Es más, antes de comenzar y comentarles el relato, quería hacer referencia también a que el mapuche, ya viendo al mapuche no como un hombre de la tierra, sino que como hombre universal, ellos lograban apreciar muchas de las estrellas que se ven en las noches. Es más, les tenían nombre a cada una de ellas. Y haciendo referencia a eso, quería comentarles que el mapuche, cuando quiere denostar a alguien, por ejemplo, a alguien que no es bien recibido dentro de su comunidad, le dicen Winca Tregua. Ahora, ¿qué quiere decir Winca Tregua? Bueno, ya vimos que Winca quiere decir la persona que viene desde afuera, que no pertenece al lugar. Pero tregua puntualmente habla de el perro. Y el perro, en este caso, no es ese animal. Recordemos nosotros que viendo hacia el cielo, en las estrellas, existe una constelación. Y esa constelación es la constelación del Can, cuya estrella principal es Sirio. Entonces, los mapuches, ellos identificaban de dónde venían puntualmente. Porque en el Apocalipsis 12 se dice que el dragón fue arrojado a la tierra. Entonces estamos hablando de que todo ese pueblo que se ha intentado adueñar de todo este planeta, no solamente de los territorios acá, de las tierras mapuches, sino de todo el planeta. Ese pueblo venía desde allá, desde la estrella de Sirio. En realidad sí, son Winca Tregua, pero son extraterrenos, vienen de allá, vienen de esa estrella, y fueron arrojados desde allá acá a la tierra, y acá intentaron adueñarse. Entonces, volviendo al relato, cuando los mapuches eran perseguidos por estos Wincas, lo que hacían los mapuches era pedirle y clamarle a Miyalicán, que era un toqui, pero que no era un toqui físico, así como muchos de los que nosotros hemos conocido dentro de la historia. Miyalicán era un toqui más bien espiritual. Y para eso, bueno, tengo que comentarles qué significa Miyalicán. Milla viene de oro o de dorado, y licán es una piedra preciosa, muy similar a lo que es el cuarzo, a un cristal. Entonces estamos hablando de un cristal dorado, ¿ya? Entonces, Miyalicán respondía a los llamados de los mapuches y venía con su futalinco. Ahora, ese futalinco dice que es el viento, la lluvia, el trueno, el coligual. En el fondo, son todos los elementos que le acompañan a Miyalicán. Pero además, dice que bueno, él venía cuando los mapuches le pedían y le solicitaban ayuda, venía en su socorro y les ayudaba por medio de las fuerzas de las fuerzas naturales, y era así como los mapuches lograban derrotar a los españoles con las inclemencias del tiempo. Ahora, también se menciona que en este final de los tiempos Miyalicán nos va a venir a acompañar, porque en realidad en estos momentos nosotros estamos siendo muy apremiados. Nosotros, no solamente los mapuches que tenemos esa ascendencia mapuche, sino que todos los que nos reconocemos como mapuche. Reconocernos como mapuche es reconocernos como hombres universales. Cuando nosotros sintamos y se podría decir y clamemos a esa condición, a este espíritu Miyalicán de que nos venga a ayudar, él va a venir, pero va a venir juntamente también a buscar a su futalinco. ¿Qué es ese futalinco? Es un gran ejército, que en el fondo estamos hablando de que él, en este final de los tiempos, va a venir a buscar a todos estos espíritus que tengan esa condición, que tengan esa medida espiritual, y que van a venir a hacer ese trabajo de poder levantar no solamente a la nación mapuche, como muchos dicen, sino que levantar a toda una humanidad, levantar a todo este planeta, a toda la gente que sienta y que esté anhelante de esa verdad y de la justicia que tiene que manifestarse acá. Realmente poderoso, hermano, muy poderoso, porque eso deben sentirlo en su corazón. Todo ese relato que no es un cuento, que no es algo utópico, sino que son verdades vivas que la contenemos porque la reconocemos. Yo de verdad te agradezco profundamente que hayas podido compartir esa verdad con nosotros, hermano. Entonces, con toda esa maravilla que hemos visto, hermano Richard, ¿qué esperanza le entrega el conocimiento de la cosmovisión mapuche a toda la humanidad? Bueno, de verdad, cuando yo escuché por primera vez este relato, lo que sentí fue eso, esa gran esperanza.
esa gran esperanza, pero claro que muchas personas quizás lo pueden ver como muy lejano, algo que quizás puede que ocurra en un tiempo muy lejano, pero nos damos cuenta de que la profecía se ha estado cumpliendo, de que los acontecimientos han estado sucediendo uno tras otro. Y es por eso de que estamos en este tiempo, como bien se manifiesta, que es el tiempo de revelaciones, en el cual muchas verdades salen a la luz. Y es así como yo he sentido de que este Nutran y bueno, otros Nutranes que existen, que vamos a ir compartiendo en algún momento, dan esa esperanza, nos dan esa fortaleza además, ¿ya? Porque acá puntualmente Millalicán nos habla de que Él vendrá, de que él va a estar acá junto a nosotros y que nos va a acompañar, pero estamos hablando de ese espíritu, de ese nuevo pensamiento, estamos hablando de esa renovación, que claro, todos los años los mapuches celebran el Huetripantu, en el cual se hace esta celebración de esta renovación del nuevo año, pero en realidad es algo que nosotros tenemos que hacer a diario como lo hace el sol con su salida, que él sale por el oriente y se oculta por el occidente. Sabemos que siempre ocurre eso, y es así como en este tiempo en que estamos, se podría decir, pasando estos momentos de oscuridad que se empiezan a manifestar. Va a llegar el momento en que nuevamente va a salir ese sol, como lo anunciaban también los mayas, ese nuevo amanecer galáctico. Entonces, este conocimiento, este Kimun ancestral, este Kuifi Kimun, que viene desde hace mucho tiempo, nos trae eso, nos trae esa esperanza siempre, que para aquel que la logra comprender, le da una fortaleza muy grande. Y hablando también acerca de lo que es la cultura en elevación, que es el designio que tenemos nosotros como territorio, como país, yo lo que siento es que somos llamados a recuperar esas tierras. Pero si bien los mapuches han estado por mucho tiempo recuperando sus tierras, y que es algo válido, tenemos que primeramente empezar a recuperar nuestras tierras en la cual nosotros tenemos que hacer germinar esa semilla que ha sido sembrado dentro nuestro. Es nuestro espíritu, que es nuestro ser, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer ese gran trabajo y ese mayor trabajo, en fortalecernos nosotros espiritualmente. Y es así como nosotros nos vamos a elevar nuestro espíritu, vamos a elevar nuestro ser, vamos a ir siendo cada vez mejores personas, mejores mapuches, como se dicen los mapuches, y llegar a desarrollarnos espiritualmente y poder disfrutar de ese nuevo amanecer galáctico, de esa nueva salida del sol, de ese nuevo Huetripantu que ya empezamos a sentir igual. Gracias, hermano. Verdaderamente estoy profundamente agradecido por tu presencia, por haber compartido ese conocimiento que has guardado para este momento final, y gracias a cada uno de ustedes por permanecer. Nos vemos en el próximo capítulo.